Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti. Agradecidos estamos porque tú estás con nosotros. En esta hora pedimos que todo espíritu que no sea el tuyo sea atado y sea derribado y sacado para que solamente podamos escuchar tu voz. Señor, guíanos en tu palabra y llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Si yo predicase en esta mañana o preguntase en esta mañana cuál es nuestra identidad, ¿usted qué me respondería? ¿Cuál es nuestra identidad? Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que escucharla de acuerdo a nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Ser igual que Cristo. Amén. Que otros puedan identificar los frutos del Espíritu. Muy bien. ¿Quiénes somos? A veces hay estas preguntas, yo creo que muy pocos nos las hemos hecho. Pero la palabra de Dios identifica y muestra la identidad del pueblo de Dios. Amén. Entonces es importante que nosotros conozcamos nuestra identidad, porque la palabra de Dios es la que nos habla conforme a la identidad que Dios ha establecido para su pueblo. No sé si quisiera agarrar el micrófono para que después todos puedan escuchar también en el internet. Voy a pedir que los comentarios sean al punto y que no sean muy largos, para que así no nos podamos desviar de nuestro estudio. Díganme. Sí. Espérame. Ahora. Sí. Yo quiero comentar de que lo que está comentando de que la identidad de cada uno de nosotros. Yo la mera verdad, desde que llegué a esta iglesia, he estado seguro de que seguimos la pura palabra de Dios. Y eso es lo que nos ha hecho que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que sigamos su palabra. Y es lo que tratamos nosotros aquí, de seguir su palabra, que no sean doctrinas de hombre, que no sean tradiciones, sino la palabra de Dios escrita en la Biblia. Muy bien. Es el que vive a través de nosotros, porque nosotros no debiéramos de vivir. When he lives through us, that is he is our identity. Cuando Él vive en nosotros, Él es nuestra identidad. According to the word of God. Ok, de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿a quién se le dirige? ¿Somos identificados o no? ¿Dios tiene un pueblo o no tiene un pueblo? Amén. Tiene un pueblo. ¿Y ese pueblo cómo se le llama? Miren, en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy ya Jehová, y yo os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré como brazo extendido y con juicios grandes.
versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios tiene un pueblo, ¿sí o no? Sí. ¿Y a ese pueblo se le llama? ¿Cómo se le llama a ese pueblo? ¿Hay muchos nombres? Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Estamos aprendiendo de nuestra identidad. Miren, hace no mucho tiempo estábamos en un estudio y llegó una visita a nuestro estudio. Y esta visita volteó a la persona que la había invitado y le dice: bueno, ponte de acuerdo. Ya me llevaste a una iglesia, me llevaste a otra iglesia y allá son de esta religión, pero ahora estamos aquí y me traes donde están los cristianos. Y yo me puse a pensar y dije: ¿por qué en las otras iglesias ella no se dio cuenta de que eran cristianos? ¿Y por qué ella se dio cuenta que en nuestro estudio éramos cristianos? ¿Acaso miró nuestra identidad? Qué triste es ir a una iglesia y que no sepan que son cristianos cuando se llaman ¿qué? Cristianos. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? La palabra de Dios declara en Hebreos capítulo 8 versículo 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dios tiene un pueblo? Amén. Amén. ¿Y cómo se llama ese pueblo? Los que tenemos el pacto, ¿Ah? ¿Cómo se llama ese pueblo? la casa de Israel. ¿Cómo? No, lo que estamos leyendo. Hermano, estamos leyendo la Biblia. Dejemos que la Biblia nos hable a nosotros mismos. ¿Cómo se llama ese pueblo? Dice la casa de Israel. Israel. ¿Usted y yo somos Israel, sí o no? Amén. A ver, díganlo con confianza. Sí, somos el Israel espiritual. Esa es nuestra identidad. ¿Dios tiene un pueblo sobre otros pueblos? ¿Sí o no? ¿O todos son igual? ¿Qué piensan? ¿Hay gente más cerca a Dios que otros? A ver, parece como que los tengo asustados o ¿qué pasa? Ajá. ¿Hay gente más cerca que otras personas? Sí, siendo sinceros, hay algunos que no tienen la verdad y están mejor que los que tienen la verdad. Ok. Pero aquí la palabra de Dios, ¿hay gente que está más cerca a Dios que otros pueblos? Sí. ¿Por qué? Porque dice: yo seré vuestro Dios y vosotros me seréis ¿qué? Mi pueblo. Y se le llama que la casa de Israel. Hermano, tenemos que entender cuál es nuestra identidad basada en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Tal vez esto nunca lo han escuchado o nunca lo han predicado. Pero hoy día lo estamos estudiando. Gálatas
capítulo 3, versículo 7. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿De qué está hablando aquí? De que todo aquel que sigue la fe de Abraham es parte de ¿qué? Del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual nos viene de los hombres, sino de Dios. Oh, perdón, ¿qué dije? Del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir aquí la palabra de Dios? Que nosotros somos ¿qué? El pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se llama ¿qué? El pueblo de Israel. Porque la palabra de Dios hace referencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Nosotros cuando confiamos y creemos en las promesas que Dios nos ha dado y permitimos que Dios circuncide nuestro corazón, venimos a ser parte del pueblo de ¿qué? De Dios, del pueblo de Israel. Por eso la palabra cuando habla pueblo de Israel, escucha, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Cuando dice el pueblo de Israel, es el que tendrá las 12 puertas en la Nueva Jerusalén. Siempre es el pueblo de ¿quién? De Dios. Nuestra identidad es que somos pueblo de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, no la estudiamos pensando en tradición, en religión, en lo que dicen, en lo que hacen. Seguimos lo que la palabra de Dios dice, como lo leímos en Gálatas capítulo 3 versículo 7, que es nuestra fe está basada en la fe de Abraham, porque creyó en las promesas y se le contó como justicia. ¿Quedó claro o no quedó claro? Podemos dedicar más tiempo hablando de esto, pero quiero hacerlo en una forma sencilla. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Tenemos que ser circuncidados para ser parte del pueblo de Dios. Circuncidados del corazón. Circuncidados. ¿Y quién es el que hace esa obra en nosotros? Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Usted puede leer desde el versículo 1 hasta en adelante, pero vamos a leer el 6. Y circuncidará ya Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y miren lo que dice el versículo 2. Y te convertirás a Yahweh Jehová tu Dios, y obedeceréis a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado. ¿Qué hace que nosotros seamos parte del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que significa ser circuncidado de corazón?
Porque hoy día se predica, es que es el corazón. Y no están equivocados, es el corazón. Pero ¿qué significa ser circuncidado de corazón? Ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué significa? Léalo el 2, otra vez. Aprendamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que nos hace ser parte del pueblo de Israel? Obediencia. Escucharás la voz de Dios, de ningún otro. No tradición, no cultura, no posición, sino solamente ¿qué? La palabra de Dios. Eso es lo que nos hace ser parte del pueblo de Dios. Obediencia a Él. Somos pueblo de Israel. Y el Señor tiene mensaje específico para su pueblo. Tiene una obra específica para nosotros. Y tiene una obra que quiere hacer en medio de su pueblo. Pero hermanos, tenemos que prestar oídos ¿a qué? A su voz. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y vamos a hablar de algo que no se habla mucho, pero yo quiero que nosotros prestemos oídos a lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán ¿qué? Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo se cumple Apocalipsis 21:3? Cuando baje la ciudad santa, cuando ya. Muy pronto estamos. Ustedes saben que el Apocalipsis 21:3 hace referencia a una fiesta que Dios estableció para su pueblo. Y esa fiesta se le llama la fiesta de tabernáculos. Pero esa fiesta está aún por celebrarse cuando nosotros vayamos al reino de los cielos. Pero antes de llegar a esta fiesta, el Señor nos ha dado sabiduría y nos ha dado luz para que nosotros prestemos atención a lo que su pueblo debe de hacer en estos últimos días. No sé si hay un traductor para darle un traductor. Y mientras Él le llama, mi propósito en esta mañana no es mostrar, o más bien dicho, voy a esperar a decir esto. Vamos a abrir Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25. Hasta el momento ha quedado claro lo que hemos visto. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿O tengo que ahondarme un poco más en nuestra identidad? ¿Quedó entendido lo de la identidad? ¿Sí? Ok. Si no, levante la mano y podemos ver más textos. Lo quise hacer lo más sencillo, lo más simple, para que nosotros podamos entenderlo. Daniel 7:25. Querido Señor, vamos nuevamente a ti para que tú nos sigas dirigiendo en este estudio. En el nombre de Yeshua te lo pedimos todo. Amén.
Daniel 7:25. Nos dice lo que sucederá en el tiempo de la tribulación, en el tiempo del fin. Y en Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando del cuerno pequeño, nos dice que tratará de hacer algo en contra de las verdades de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Daniel 7:25? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Se está cumpliendo, se ha cumplido esto hoy en día? Tratará de cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué son los tiempos? La ley lo conocemos, pero ¿qué son los tiempos? Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El enemigo está tratando de destruir la ley de Dios. ¿Cómo somos parte del pueblo de Dios? Lo acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 y versículo 2. Por la obediencia. Si usted obedece la voz de Dios, usted es pueblo de Dios. Si usted no obedece la voz de Dios, usted es hijo de otro, pero no es hijo de Dios. Pero el Señor dice que el enemigo tratará de cambiar los tiempos y la ley. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo en nosotros o quiere hacer en nosotros? Más bien dicho, quiere hacer, porque no hay que permitir que lo haga. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua, Cristo. ¿Qué es lo que hace el diablo? No solamente quiere cambiar los tiempos y la ley, sino quiere que tomar nuestros sentidos para que nosotros no sigamos la palabra de Dios. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son los sentidos? El tacto, la vista, el oído, el tacto ya lo vimos. Los 5 sentidos que nosotros tenemos, el diablo quiere apoderarse de ellos y llevarnos de un lado para otro, siguiendo tal vez tradiciones, culturas, pero no siguiendo la palabra de Dios. Todo cuando nosotros hablemos, tenemos que decir es la palabra de Dios. No es lo que alguien dijo, o lo que alguien supone, o lo que alguien interpreta para su beneficio. ¿Me están siguiendo? Estoy tratando de ir lo más despacio posible para que entendamos el propósito que Dios quiere para nosotros. Vayamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 14. Hoy día no voy a explicar el calendario de Dios. La luna llena es el domingo y de ahí usted puede estudiar lo que es el calendario de Dios. ¿Ok? 1.14. Génesis 1.14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones,
para días y años. ¿Qué es lo que el cuerno pequeño está tratando de hacer? ¿Cambiar qué? Los tiempos y la ley. ¿Cuáles son las estaciones? ¿Cuáles son los días y cuáles son los años? En el tiempo de la creación había invierno. ¿No? ¿Había otoño? No. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué estaciones está hablando? De las estaciones. Muchas veces solamente leemos, pero no vamos y escudriñamos. La palabra que se usa aquí es la palabra moed en el hebreo, o moedim, que significa tiempo señalado, lugar señalado, santa convocación, lugar de reunión, tienda de reunión. Eso es lo que significa las estaciones en el original. Fiestas. Eso es. Ahora, usted dirá, espéreme, pero aún todavía no había sido creado Adán y Eva. ¿Cómo ya Dios había separado tiempos o como dice aquí, estaciones que nos indicaban de que iba a haber fiestas y tiempos señalados por Dios para que el pueblo de Dios viniese a congregarse? Todavía Adán y Eva no se han sido creados. La raíz de moedim, si voy rápido díganme, yo voy y regreso, ¿ok? La raíz de la palabra moedim es la palabra yaad, que significa convocar, summon. ¿Ustedes saben qué quiere decir summon o llamarlo a convocar? Es cuando un juez o un policía llega a su casa y toca la puerta y le da una noticia de que usted tiene que presentarse al juez. Esa es una notificación, es una convocación que usted tiene que ir a tal fecha, a tal hora, al juicio. Y la raíz de moedim es que el Señor, del Rey de Reyes y Creador de los cielos y la tierra, le está dando una notificación para que usted vaya a donde Él quiere que vaya. ¿Me entendieron? Si el Rey de Reyes nos dice, esta es la santa convocación que quiero, el pueblo de Dios, ¿qué hace? Escucha y obedece. Pero no. Obedece. ¿Y de qué tenemos que obedecer? Levíticos 23. Levítico 23. Yo sé que este tema no se ha tocado, va a haber muchas preguntas, va a haber pero quiero plantar las bases de lo que Dios desea para su pueblo. En Levíticos 23, el versículo 1. Habló Jehová a Moisés, habla a los hijos de Israel. ¿A quién está hablando? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Nosotros. Esa es nuestra identidad, ser pueblo de Dios. Dice lo siguiente: y diles, las fiestas solemnes, moedim, lo que acabamos de leer, las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién son las fiestas? De Jehová. De Jehová, no del ser humano. Tengan en mente eso. Las fiestas son de Jehová. No es suya. No es de ninguna religión. No es de ninguna denominación. Es de Jehová.
Y cuando Jehová dice, el pueblo ¿qué? Escucha. Y cuando escucha, obedece. Sigue diciendo, las cuales proclamaréis como santas ¿qué? Convocaciones serán estas. Las convocaciones en el hebreo significa mikra. Y la convocación tenía un propósito en el original, dice, sacar al pueblo de la esclavitud, traer liberación. ¿Me entendieron eso? La santa convocación en el hebreo es mikra, que significa liberación, significa convocación, salir de la cautividad. Y Dios quiere que salgamos de la cautividad ¿de qué? ¿De qué? Del pecado. Porque el pecado es lo que nos ha separado de Él. Va conforme a lo que vamos ahorita. Con lo que vamos ahorita. No quiero adelantarme. Dime. Para allá voy. I'm heading that way. Okay? I don't want to go ahead. Okay? Para allá voy. We're going to get there. Thank you. ¿Entendieron lo que significa la santa convocación? ¿Para qué era la santa convocación? Para liberación. Y el pueblo de Dios desea que su pueblo se congregue en santa convocación para ser liberados ¿de qué? Del pecado. Porque acá lo que la hermana estaba diciendo, ya se me quería ir a la fiesta de la Pascua, al Pashá, que es la liberación. ¿Me están entendiendo? Ahorita vamos a llegar ahí. Pero fíjense lo que él dice el versículo 3. Aquí se olvida mucha gente de este. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué Shabbat? ¿De qué sábado? ¿De qué sábado? Del sábado semanal. ¿Usted ha tomado el sábado como una fiesta? ¿La fiesta de Jehová? ¿O ya también se terminó en la cruz? ¿Me están siguiendo lo que quiero enfatizar hoy en día? El sábado semanal es una fiesta de Jehová. Como tal debería de ser tratada y puesto la atención en ese sábado. Pero no, hay otros que dicen, guardamos todas las fiestas, pero se olvidan de esta fiesta. La fiesta del sábado semanal, del Shabbat. Y dice, y santa convocación será para mi pueblo. Y santa convocación es que, con el propósito de libertarnos, de darnos libertad del pecado. Wow. Y después sigue diciendo, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas en las cuales convocaréis. ¿Cuándo? En sus tiempos. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el diablo? Destruir los tiempos y la ley. Wow. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Tenemos que quitar toda cultura, toda tradición y todos hábitos que nos impiden escuchar la voz de Dios. Lo digo por mí. Yo no sé tú.
Pero el Señor desea que tengamos santa convocación y el diablo quiere cambiar los tiempos señalados, el Moedim, que nos indican de que el Señor tiene santas convocaciones para su pueblo, el cual desea que su pueblo sea liberado de todo pecado. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Pesach, Pascua, que significa liberación. Miren lo que dice Éxodo 12:27. Éxodo 12:27. Y si no terminamos este estudio hoy en día, el próximo Shabbat, el próximo sábado, lo vamos a estudiar nuevamente. Y si no, como quiera, vamos a estudiar acerca de esto. 12:27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El Pesach, la Pascua, significa que el ángel destructor pasa sobre la casa donde está el cordero. ¿Y cuál es la casa? ¿Cuál es? Nuestro templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Nuestro templo. El ángel destructor pasará y aquel que haya tenido la señal de la Pascua, del Pesach, el ángel no lo tocará. ¿No es lo mismo que sucederá en el tiempo del fin? Aquel que tenga la marca en su frente, el ángel destructor mirará la señal y ninguna plaga, ningún mal caerá sobre aquel que tenga el sello del Dios vivo. ¿Estamos viendo la relación de lo que estamos estudiando con nuestro tiempo? Tenemos que entender que el Señor va a restaurar. Miren la cita que yo les di ahí en Profetas y Reyes, en la página 501. Creo que no traje en inglés, pero la traduce, lo siento, porque nomás traje 2 en inglés. Pero dice: en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución ¿qué? Divina. Toda institución divina. El sábado es una institución divina. Las santas convocaciones son instituciones divinas. Toda institución divina será restaurada en el tiempo del fin. Toda. So tenemos que prestar atención. Ay, muchos dirán, el diablo no va a estar contento. Déjeme decirlo, pero yo no soy siervo de hombre, yo soy siervo de Dios. Y por eso yo hablo la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que impresiona nuestras vidas. Yo no ando buscando quedar bien con nadie, yo quiero quedar bien con mi Dios. Y la palabra de Dios dice que el Señor pasará su ángel sobre nosotros y ninguna plaga, ningún daño seremos tocados, porque la Pascua vivirá en nosotros, porque la casa de nosotros, mi morada, mi templo, vive el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él trae liberación. ¿Y trae liberación de qué? Miren en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Éxodo capítulo 20, versículo 2.
yo soy ya Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué? De servidumbre. ¿De dónde sacó Jehová, el Eterno, a su pueblo? ¿De dónde lo sacó? De Egipto. ¿Y Egipto es símbolo de qué? ¿De qué es? De servidumbre, de esclavitud. Pero sabemos nosotros que la esclavitud y la servidumbre también es símbolo de qué? Del pecado. Pero miren ahora en Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros. ¿Lo tienen? Yo me estoy adelantando. Quiero ir despacio para que lo vayamos, permitir que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos ¿de qué? ¿De qué? Del mundo. No solamente estamos cautivos al pecado, sino también estamos cautivos ¿a qué? Al mundo. Dice que cuando éramos niños, ¿a qué se refiere cuando éramos niños? ¿Qué es lo que nos dice en Hebreos? En Hebreos dice que un niño que no conoce la palabra de Dios es llevado ¿de qué? De un lado a otro. Pero cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, ese niño empieza ¿a qué? A madurar en la verdad que solamente nos puede dar libertad. En la verdad que solamente nos puede llevar al entendimiento. En la verdad que solamente es Yeshua, Cristo. Porque Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino ¿por qué? Por mí. ¿Estamos? Ahora, noten la segunda cita. Por la poderosa hendidura de la verdad. ¿Usted sabe qué es una hendidura? Ustedes han visto como un cencil que le ponen a una piedra y le dan un martillo. Y la hendidura y ese cencil rompe la piedra. Esa es la hendidura. Se pone el fierro, se le pega y se abre. Por la hendidura de la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como ¿qué? Como una espada de dos filos que penetra ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo y rompe y quita, libera cuando nosotros ¿qué? Escuchamos, cuando nosotros obedecemos. Y sigue diciendo aquí, por la poderosa hendidura de la verdad, el Señor ha sacado un pueblo de la cantera del mundo, como sacó a Egipto un pueblo para guardar sus mandamientos. Él desea sacarnos del mundo ¿para qué? Para que le seamos fieles. Usted analice su vida. Si estamos sujetos al mundo o estamos sujetos al Cordero de Dios. ¿Hemos recibido liberación o no hemos recibido liberación? We can still have that in our heart and spirit, not even know it. It's like when He pulls us out of the world, right? We can still have those ties in our heart and in our spirit, unless He does the circumcision. La hermana dice que nosotros podemos salir del mundo, pero podemos seguir manteniendo el mundo en el corazón. Pero recuerden Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Mas ya no vivo yo, mas ¿quién vive en quién? Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí, no puede haber ningún rasgo de ¿qué? De pecado y del mundo. Amén. Eso es lo que Dios quiere
hacer con nosotros cuando nos llama a santa convocación. Liberarnos no solamente del pecado, sino liberarnos del mundo, de la esclavitud. ¿Qué es lo que tú estás atado en el mundo? Recuerda, los 5 sentidos, el diablo quiere ¿qué? Destruirlos para que no escuches la palabra de Dios. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás oliendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Me están siguiendo? Todo esto es importante porque el diablo usa todos esos sentidos para que no escuchemos la palabra de Dios. Es fácil seguir lo que alguien repite o dice. Pero déjeme decirle, hasta un pájaro puede hablar. Un cotorro repite y dice. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos hable, y solamente la palabra de Dios. El yo creo desaparece cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. En este tiempo del fin, en el cual estamos viviendo, el Señor desea que su pueblo tenga santa convocación para estar unidos y depender solamente de Él, deshaciéndonos de todo pecado y de toda cosa mundana. ¿Qué tendremos que ir a limpiar de nuestras casas para decir, esto me está apartando de mi relación con Dios? Y tendremos que deshacernos de ellas. Yo no lo sé los tuyos, pero déjame decirte que lo único que puede dar el poder para deshacerse del mundo es Cristo, Yeshua. Pero Él ha puesto tiempos específicos para que nosotros dependamos completamente de Él y recibamos liberación del pecado y del mundo. Pero aquí viene una cosa. Cuando el pueblo de Israel quería salir a adorar a Dios de Egipto, ¿quién se puso en medio? El faraón. ¿Y el faraón qué representa? Vamos a verlo. Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. ¿Lo tenemos? Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. ¿Y cómo se le llama? El gran dragón que yace en medio de sus ríos. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Faraón es símbolo del dragón de Satanás, porque Faraón dice: yo no dejaré al pueblo de Dios salir para adorar al Creador. Y eso es lo que está pasando hoy. Y eso es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Véanlo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, bueno, vamos a clarificar primero quién es el dragón. ¿Dónde encontramos la respuesta? Versículo 7 del mismo capítulo. Apocalipsis 12, 7. Bueno, el 9, perdón. 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué es lo que el dragón quiere hacer? Engañar, matar, destruir. ¿Y qué es lo que está haciendo hoy en día? Engaña, mata, destruye. ¿Y cómo engaña? Ustedes saben que el mayor éxito que el dragón ha usado hoy en día es la cultura, las tradiciones. Yo estoy orgulloso de mi cultura. Es que a mí mis padres me enseñaron de esta forma. Es que aquí no hacemos eso. Aquí lo hacemos diferente. Ese es el mayor éxito que ha tenido el diablo. Así aprendí, así voy a morir. Así aprendí, así voy a morir. Pero por eso el Señor ha puesto tiempos para que nosotros quitemos de nosotros todo orgullo, toda suficiencia propia, para que podamos conectarnos y depender completamente de Él, para obtener la libertad de todo engaño, de toda destrucción, de toda enfermedad. Por eso el Señor ha puesto tiempos. Y el pueblo de Dios en muchas ocasiones se ha alejado de las santas convocaciones que el Señor nos ha dado. Triste. ¿Por qué? Por la cultura, por la tradición, por no ir a escudriñar la palabra de Dios. El mundo sigue, dice, hay un dicho en español que dice: ¿a dónde va Chente? A donde va toda la gente. El mundo cree que porque la mayoría va para un lado, eso es lo correcto. Les tengo una mala noticia y una buena. La mala noticia es de que la mayoría de los habitantes de este mundo se van a perder. ¿Cómo sé yo eso? Mateo capítulo 7. ¿Por qué? Porque siguen a gente. Porque siguen a la mayoría, sin probar lo que Dios dice en su palabra. La minoría, el remanente, será un pequeño pueblo que permanecerá fiel al Altísimo, al Eterno. Miren ahora el versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El faraón es símbolo ¿de quién? Del dragón, del diablo, la serpiente antigua. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Y noten aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, de Jesucristo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Esto es serio, muy serio. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo el faraón, el dragón, hace que el pueblo de Dios se pierda? Miren lo que usa el faraón y el diablo. Miren lo que usa. Éxodo capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tenemos? Y gracias por los comentarios. Entonces pusieron, Éxodo capítulo 1, versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. ¿Qué es lo que usaba el faraón? El primer punto. Los hacían una carga de ¿qué? Que dieran ¿qué? Tributos. ¿Qué quiere decir los tributos? Dinero. Tú da y tú da. Sigamos leyendo.
Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. ¿Qué fue lo que hizo el Faraón? Les puso cargas y los puso ¿qué? A trabajar. Y el diablo nos pone cargas, nos pone tributos y nos pone a trabajar en las cosas de ¿qué? Del mundo. De que seamos esclavos del mundo. Y nos hace que nosotros edifiquemos el reino no de Dios, sino el reino de ¿quién? Del diablo. Oiga, esto es bien serio. Porque podemos decirnos cristianos y a la misma vez estar edificando para el reino del diablo. ¿Y cómo es esto? Miren la cita que ahí tienen. Todo hombre, mujer y niño que no se halla bajo el dominio del Espíritu de Dios, se halla bajo la influencia del hechizo de Satanás. Y mediante sus palabras y su ejemplo hará apartar a otros de la senda de la verdad. Pero están exagerando. Eso no es así. Eso es mentira. Es que aquí no hacemos eso, hacemos diferente. Hay que bajar las normas. No te preocupes. No hables tan fuerte. Vas a correrlos. ¿Me están siguiendo? Por nuestras palabras y nuestro ejemplo, ¿somos instrumentos de quién? Del diablo. Es que eso de santas convocaciones, eso ya pasó, olvídate. Si ya pasó, entonces ¿por qué estamos aquí hoy en día? Guardando el Shabbat, el sábado, que es santa convocación. ¿Por qué tenemos como fundamento 1844, la hora de su juicio? ¿Por qué leímos en Apocalipsis 21 que el tabernáculo será en nosotros en el reino de los cielos y celebraremos la fiesta de los tabernáculos? Miren lo que dice en Lucas 6:39. Y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos a el hoyo? Cuando un ciego que no conoce la palabra de Dios y se guía con el que yo creo, y se guía con las mentiras del diablo, y se guía con lo que no es la palabra de Dios, toma a otra persona y lo guía ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el hoyo. Y déjenme preguntarles a ustedes, ¿qué es el hoyo? ¿Qué es el hoyo? Los que saben no lo digan todavía. Vamos a dejar que pensemos un ratito. ¿Qué es el hoyo? Mateo 15:14 también dice: dejadlos, son ciegos. Ajá. Otro ciego. Sí. El ciego, ahora, un ciego es aquel que no se basa en la palabra de Dios. Yo estaba mirando el otro día en la televisión y había un predicador que desde el primer momento hasta el final no usó ningún texto de la palabra de Dios, ni uno. Se fue desde el principio hasta el final hablando como un perico, pero nunca usó la palabra de Dios. Un ciego guía a otro ciego y lo lleva ¿a dónde? Al hoyo. ¿Qué es el hoyo? Proverbios 23. Proverbios 23. Cuando lleguen a 23 me dicen. Proverbios 23.
27. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la entraña. ¿Qué es el pozo? La ramera. ¿Y la ramera es símbolo de qué? De Babilonia. ¿Y Babilonia qué es lo que sigue? Confusión. ¿Pero qué es lo que sigue? Tradiciones de hombres, fiestas de hombres. Y cuando nosotros nos ponemos a ser guiados no por la palabra de Dios, podemos guiar a otros al hoyo y guardar tradiciones de hombre en vez de guardar tradiciones de nuestro Creador. También está en Proverbios 22:14. Proverbio 22:14. ¿Qué dice Proverbios 22:14? Gracias. Dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. La ramera Babilonia, muchos predicadores están guiando a servir a las tradiciones del hombre de Babilonia. Y muchos cristianos ni se dan cuenta. Pero ¿qué de malo hay? Una vez al año no hace daño. ¿Me están siguiendo lo que yo les quiero decir? Yendo a destrucción. ¿Por qué? Porque Babilonia será ¿qué? Destruida. La ramera, la madre de todas las hijas, será ¿qué? Destruida. Hermanos, tengamos cuidado que con nuestras palabras no guiemos a nadie al hoyo. Que se deje de seguir la palabra de Dios y se sigan tradiciones del mundo. Que se sigan fiestas del mundo en vez de seguir las fiestas de Jehová. Recuerden, la primera fiesta es el sábado. ¿Y por qué nunca lo hemos tomado como fiesta? ¿Por qué decimos que todas las demás ya fueron clavadas, pero esa no? Yo los quiero, estoy haciendo estas preguntas para que nosotros pensemos. Yo no soy nadie para convencer. El Espíritu Santo es el que trabaja en cada uno de nuestros corazones. Yo solamente estoy compartiendo la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios escucha y obedece. Éxodo capítulo 12 versículo 9. Éxodo capítulo 12 versículo 9. Perdón, Éxodo 12, 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Noten que el ángel destructor pasó ¿a qué horas? ¿A qué horas pasó? A la medianoche. La medianoche es el punto más oscuro de la noche. Pero en el punto más oscuro es cuando Yahweh, cuando Cristo, Él es el que trae la liberación a su pueblo. ¿En qué lugar oscuro te encuentras tú hoy en día? Yo no lo sé. Pero el Señor quiere que a través de la santa convocación que Él estableció como la Pascua, traigamos nosotros liberación de lo más
oscuro y que trae la luz a nuestras vidas. ¿Usted sabe cuándo fue poseído Judas? En Judas, en el Juan capítulo 13 dice que fue poseído en la noche, en la medianoche. Ahí fue poseído por el diablo. ¿Por qué? Porque él quiere destruir, él hace todo lo contrario de lo que quiere hacer. Él quiere hacer lo espurio. Dios tiene lo real y él pone lo espurio. Él tiene una fecha, un calendario, y hay 3, 4, 5 calendarios. Y todos dicen, es que este es el correcto, es aquel correcto. La palabra de Dios nos dice cuál es el calendario. Mi propósito no es enseñarle cuál es el calendario, porque si no nos llevaríamos toda la tarde. Pero eso lo dejo de tarea. No es porque yo diga hoy, o es porque Dios les diga que es el próximo Shabbat, que es el día de la Pascua. Tal vez el próximo Shabbat, el próximo sábado, estudiemos eso. Si el Espíritu Santo así lo manda. Pero mi querido hermano, nosotros en el medio de la oscuridad, el Señor desea traer liberación. ¿Cuándo fue liberado el pueblo hebreo en Egipto? ¿A la medianoche? ¿Por qué? Porque el ángel destructor pasó, miró la señal y pasó. Ahora déjenme decirles, ¿fue la señal o fue otra cosa? Something else. ¿Y qué fue la otra cosa? ¿Ah? Ok, es sombra de Cristo. ¿Ya? Sí. Pero cuando el pueblo hebreo estaba en su casa, pusieron la sangre en el marco como una señal. El ángel destructor pasó, miró la señal. Pero había una segunda cosa que a veces nunca mencionamos. ¿Cuál era esa segunda cosa que el ángel pasó, miró la señal y dijo, esta casa no? ¿Qué fue? La sangre estaba en el marco. La obediencia. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron. Pero ¿qué es lo que sucedía atrás de la puerta? ¿Qué es lo que sucedía atrás de la puerta? ¿Quién estaba ahí atrás de la puerta? Los hijos del pueblo. ¿Y quién más? ¿Quién más? El Cordero de Dios estaba ahí. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Que el Cordero de Dios tiene que morar ¿en qué? En nosotros. No es solamente decir, yo soy cubierto por la sangre. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran matado al cordero y estuviera el cordero dentro de la casa, pero hubieran puesto la sangre? ¿Qué hubiera pasado? ¿El ángel de Jehová pasaría o se quedaría ahí? Piénsenlo. Piénsenlo. ¿Por qué? Porque no es solamente la sangre, sino es también el Cordero de Dios viviendo en nuestros corazones. Es el paquete completo. Y el ángel destructor pasó y no tocó a ninguno del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios obedeció a la voz de Dios. Y dice que iba a matar ¿a qué? A todos los primogénitos. ¿Por qué a los primogénitos? ¿Por qué a los primogénitos? ¿Por qué no fue a las mujeres? ¿Por qué no fue a los niños? ¿Por qué no fue a los hombres? O tal vez hubiera dicho, bueno, a todos los rubios, o a todos los cafecitos, o a todos los negritos. No. ¿Por qué dijo a los primogénitos? ¿Por qué? También tiene un significado. Estamos aprendiendo de la Pascua. ¿Y por qué es importante
La primer fiesta, que es la Pascua, y por qué el pueblo de Dios tiene que obedecer a la voz de Dios. Salmo 105. Salmo 105. Se me olvidaron mis lentes, así que nomás traigo los lentes de leer, pero ahí por eso. Salmo 105. 105, versículo 36. Querido Señor, sigue hablando a nuestros corazones. Llénanos de tu espíritu para poder aprender de tu voluntad. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos. Amén. Miren por qué a los primogénitos. Salmo 105, 36. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Las primicias de ¿qué? De toda su fuerza. Acuérdense de este texto. El primogénito es ¿qué? La fuerza. ¿Qué relación tiene esto a nuestros días? ¿Qué relación tiene esto con la Pascua? ¿Qué es lo que tiene relación esto con el tiempo del fin, en el futuro, en el reino de los cielos? Porque recuerden que dice la palabra de Dios que aquellos que estén parados en el lago de cristal estarán cantando un canto específico que se le llama el canto de ¿quién? Del Cordero, del canto de Moisés y del Cordero. ¿El Cordero quién es? La Pascua. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el primogénito es la fuerza. Ahora, Hebreos 1:2. Vamos a hablar del primogénito. Porque aquí hay mucha confusión. Incluso en muchos del pueblo de Dios. Hebreos 1:2. Claro, no vamos a tocar muchos textos, porque si no también nos llevaríamos mucho tiempo. Pero quiero instarlos a que ustedes regresen a sus hogares y estudien lo que estamos viviendo y permitan que el Espíritu Santo les siga abriendo la palabra de Dios para tener el entendimiento. Recuerden, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad y la verdad es la que nos hace libres. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, hablando del primogénito, está hablando de que el primogénito es todo aquel que tiene supremacía, soberanía, que es heredero de todas las cosas. Miren lo que dice el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí habla que Dios, que Yeshua, es el que tiene supremacía, soberanía sobre todas las cosas. ¿Qué tiene que ver esto con la primogenitura? En la palabra de Dios, el primogénito es el primero que nació. Y aquí viene la confusión. Porque viene la confusión porque si leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, a Yeshua se le llama, vamos a leerlo, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Junten Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3 y usted entenderá este versículo.
Apúntenlo. No va a tener tiempo, pero estudien en su casa. Cuando se habla de primogenitura, refiriéndose a Yeshua, a Cristo, nunca se refiere como un ser creado, sino se refiere a Dios mismo. ¿Cómo sabemos esto? Juan capítulo 1. ¿Cómo sabemos de que Yeshua es Dios? La palabra de Dios nos lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios no puede ser creado. Pero ¿por qué le llama primogénito de toda la creación? ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice que Él es el que tiene el poder, la supremacía. Él tiene la soberanía sobre todo lo que Él creó. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Dónde lo miramos? ¿Dónde lo miramos? En Hebreos capítulo 1, también en Juan capítulo 1, pero miren ahí mismo en Hebreos capítulo 1, versículo del 8 al 10. Estamos yendo aquí rapidito en ver esto. No es mi intención ahondar más en esto, pero es importante que lo entendamos porque ustedes van a mirar por qué. Más del Hijo dice. ¿Quién es el Hijo? Yeshua, Cristo. Miren lo que dice el Padre. Tu trono, oh Dios. ¿Cómo se le llama al Hijo? ¿Cómo se le llama? Dios. Dios es el Hijo y el Hijo es Dios. Amén. Ok. Por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido el mal, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y miren el versículo 10. Y tú, oh Señor, ¿cómo se le llama al Hijo? Señor. En el principio fundaste la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Cristo, Yeshua, Dios. Pero aquí en Colosenses vemos de que se le llama el primogénito de toda la creación. No es el ser creado porque Él es Dios. Es el Señor. Y aún así hay mucha confusión porque la palabra de Dios es bien clara. Y hay tanta confusión que el diablo ha traído a todo el mundo y el mundo está confundido. ¿Es o no es? ¿Creado o no creado? ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Padre? Pero la palabra de Dios nos lo explica completamente. Juan capítulo 1 y muchos otros textos. Que nosotros no tenemos que tener una duda alguna de que Dios es el que creó el mundo y las cosas que hay en ella. Y Él creó en el día, creó que las lumbreras para que el pueblo de Dios fuese fiel y que obedeciese su palabra y que se reuniese en santa convocación. Amén. Ok. ¿A qué quiero yo llevarlos a esto? Éxodo capítulo 4 versículo 22. ¿Ya se cansaron? ¿No se han cansado? Bueno, vamos voy a tratar. ¿Ok? Éxodo, no los miro todavía, todos los miro despiertos. Éxodo 4:22. Pero esto es muy importante porque nosotros vamos a celebrar el día de la Pascua. Y el próximo sábado vamos a tener la celebración y vamos a tener la Pascua. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y déjenme decirles, tal vez no sepamos todo, pero sabemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es nuestra identidad? A ver si nosotros la aprendimos. ¿Cuál es nuestra identidad? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está dirigido al pueblo de Israel. ¿Eso quita de un lado qué? Toda otra ideología, religión. Somos pueblo de Israel, pueblo de Dios.
¿Me están entendiendo? Éxodo 4:22, ¿qué dice? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, ¿qué cosa? Mi primogénito. ¿Israel fue el primogénito de Dios? No. ¿Pero cómo le llamaba a Israel? Primogénito. El primogénito del pueblo de Dios tiene que tener la señal, el Cordero de Dios viviendo en su corazón, para que el ángel destructor no le toque y no sea de qué, destruido. Israel es el primogénito de Dios. Gózate, porque eres el primogénito de Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos siguiendo? Ahora vamos a ver a donde queremos llegar aquí. En lo más oscuro, Yeshua, Cristo, pasó la mayor prueba de su vida. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y miren, hermanos, aquí hay, hoy en la mañana que estaba estudiando esto y poniendo los pensamientos en orden, al leer esta parte, el Espíritu Santo empezó a conectar todas las cosas. Y yo dije, wow, alabado sea Dios. Pero fíjense lo maravilloso. Querido Señor, yo no tengo ninguna sabiduría, ningún poder para poder dar tu palabra. Permite que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que podamos ver tu grande amor y misericordia. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Miren lo que dice el versículo 36 del capítulo 26. Y vamos a leer del 36 en adelante. Mateo 26, versículo 36 en adelante. Y ya estamos aterrizando, no se preocupen. ¿Ok? Miren lo que dice. Entonces llegó Yeshua, Cristo, con ellos a un lugar que se llamaba ¿cómo? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, y entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? En ese momento fue el momento más angustiante de nuestro Dios. En la hora de la medianoche, en el momento más oscuro, Yeshua, Cristo, se sentía que moría. Y dice la escritura que en ese momento le dijo al Señor, Señor, Padre, si tú quieres, quita esta copa, esto que voy a pasar, para que no pase. Pero no recibió respuesta de su Padre. Y dice que la angustia era tan grande que empezó a salir de su frente, ¿qué cosa? Sangre. ¿Dónde derramó su sangre por nosotros por primera vez? En el Getsemaní. Ahí derramó la sangre por ti y por mí. Y llevó la sangre hasta el madero, hasta la cruz, para mostrarnos y de enseñarnos el camino de liberación. El primogénito de la creación, el creador del universo, estaba angustiado y muriendo, y sus gotas eran las gotas de sangre
que estaban siendo derramadas por ti y por mí. Wow. Gloria a Dios. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 9 y 4? Isaías 53, versículo 9 y 4. No quiero... ¿Pudieron notar la conexión antes de ir a Isaías? ¿Pudieron ver la medianoche? El primogénito. En el tiempo de la Pascua era ¿qué? Medianoche, primogénito. En el tiempo de más angustia, yo me imagino que el ángel destructor pasaba por la puerta y la puerta hacía así, sonaba. Pero el pueblo de Dios estaba en paz porque el Cordero estaba en su hogar. Y el primogénito de la creación, el Dios mismo, derramaba su sangre por cada uno de nosotros. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 3 y 4? Isaías 53, versículo 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantamiento, y como que nos escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese mismo Dios estaba en el Getsemaní derramando su sangre por ti y por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Vamos a conectar esto. Y gloria a Dios porque Dios es maravilloso. Hebreos 9:14. Yo voy a dejar que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos los explique. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué cosa? Vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. ¿Qué es lo que hace la sangre de Dios? A que le sirvas conforme a su palabra. ¿Qué dice Hebreos 10:10? Derramó su sangre para que nosotros seamos santificados. Hebreos 10:10. Ese es el propósito de que Dios derramó su sangre por nosotros. ¿Y qué dice? Que los que estaremos viviendo en el tiempo del fin, ¿cómo nosotros seremos victoriosos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Yo, David, el pueblo de Dios, Israel espiritual, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de la Pascua, la sangre que representa la victoria, la liberación, fue derramada en el Getsemaní para que nosotros podamos tener libertad en este tiempo del fin. Por eso la Pascua, por eso Dios estableció su fiesta, para que nosotros no perdamos esta maravillosa verdad para nuestras vidas. No es solamente de venir y decir estoy celebrando la Pascua, no. Tenemos que entender lo que hizo Él por nosotros. Derramó sus gotas de sangre para que nosotros seamos libertados. Para que tengamos vida eterna. Para que Él nos lleve a la victoria.
Ah, pero es muy imposible. Imposible tener victoria sobre el pecado. No, la tenemos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra Pascua. Porque Él es el que nos da la salvación. Porque nos da la santificación. Porque nos libra de todo pecado. ¿Y qué tiene que ver esto con el tiempo del fin? Querido Señor, nuevamente, toma nuestros sentidos y nuestra mente para mirar lo que tú quieres que miremos, Señor. Que no sea uno el que hable, sino que tú seas el que hables a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pido. Amén. Y ya estamos aterrizando. ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo del fin? Miren la actitud y el espíritu del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Isaías capítulo 30. En el tiempo de la gran tribulación, el pueblo de Dios tiene un espíritu. Y miren cuál es el espíritu. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Y vamos a leer el versículo 29 y 30. ¿Lo tenemos? Isaías 30, 29 y 30. Miren lo que la palabra de Dios dice. Versículo 29. Su aliento. Isaías 30, 29. Vosotros tendréis cántico como de qué? Como de noche en que se celebra ¿qué cosa? ¿Cuál será el espíritu de aquellos que estarán viviendo en el tiempo del fin? ¿Y por qué digo el tiempo del fin? Porque usted lee el contexto y se va a dar cuenta que está hablando del tiempo del fin. Y sigue diciendo, tendrá espíritu. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Oh, mi hermano, usted tiene que tener el espíritu de la Pascua, el espíritu de la liberación para acercarse al fuerte. ¿Quién es el fuerte? Ya, Jehová, el eterno, el creador, Yeshua. Pero en el tiempo del fin tendremos la Pascua, estaremos viviendo la Pascua. La Pascua hasta el tiempo del fin y mucho más, porque ahorita lo vamos a ver. Miren el versículo 30. Y Jehová hará oír su potente voz. Ah, qué hermoso. Usted tiene que tener el espíritu de la Pascua. ¿Y cuál es el espíritu de la Pascua? Entregarse completamente al Cordero de Dios, permitir que su sangre nos dé la victoria. Y cuando nosotros nos entregamos completamente a Él, entonces la voz de Dios se oirá con gran fuerza y poder. Yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero oír la voz de mi Dios. Y sigue diciendo, y hará ver. ¿Quién es el que nos hace ver? El descenso de su brazo. Y el pueblo de Dios fuera estará ¿en dónde? ¿En qué brazo? Sostenido de su brazo derecho, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que cuando nosotros tenemos el espíritu de la Pascua diariamente en nuestros días y principalmente en el día de la convocación de Dios, ninguna plaga, ni granizo, ni destrucción, ni fuego tocará nuestras vidas. Y oiremos la palabra de Dios. Y el pueblo, cuando oye la palabra de Dios, ¿qué hace? Obedece. Obedece. Apocalipsis 3:20. Vamos a tocar 3 puntos más. Apocalipsis 3:20, lo sabemos de memoria, pero lo hemos escudriñado. ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, usted sabe que el cenar, la palabra cenar, es difeneo. Difeneo. ¿Y saben qué significa difeneo? Significa la Pascua. ¿Por qué? Porque solamente hay 3 referencias, 3 lugares donde se usa esa palabra. ¿Y saben dónde se usa? Cuando se celebró la Pascua y la Cena de Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para poder que Cristo, Yeshua, entre en el corazón? Tener el espíritu de ¿qué? De la Pascua. ¿Y quién es la Pascua? ¿Quién es la Pascua? Lucas 22. Bueno, antes de ver quién es la Pascua, miren lo que dice en Lucas 22, 15 y 16. En Lucas capítulo 22, 15 y 16, miren cuál es la voluntad de Yeshua, de Cristo, para cada uno de nosotros. Miren lo que dice Lucas 22, versículo 15 y 16. Y les dijo, vamos a leer el 1 para leer el 7, vamos a leer el 7, o el 1, vamos a leer el 1 y el 7, para conocer el contexto. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y miren ahora lo que dice el versículo 15-16. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hubo un cumplimiento en el pasado, hay un cumplimiento en el presente y habrá un cumplimiento ¿en dónde? En el futuro. Por eso la importancia de las santas convocaciones para darnos libertad. La Pascua no solamente era una Pascua en el día 14, sino del 15, 7 días después. Por 7 días el pueblo de Dios se abstenía del pan sin levadura, que representa el pecado, y ellos se deshacían completamente del pecado para que la Pascua, que es Cristo, Yeshua, fuera una realidad en sus vidas. 7 días. Ajá. Ahora, ¿qué importancia es esto? Miren, ahora dice, no, pero es que ya todo se cumplió, ya todo terminó. Ahí caducó cuando Cristo murió. Miren lo que dice en 1 Corintios. 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 6. A ver. Vamos a leer el 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Perdón. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Perdón. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiaos pues de la vieja, ¿qué cosa? Levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, acabamos de ver que la Pascua tiene un cumplimiento en el pasado, en el presente y en el futuro. Y muchos dicen, Cristo es mi Pascua. Yo ya no tengo que celebrar la Pascua. Pero se olvidan del siguiente texto. Vean el siguiente texto. Así que celebremos
la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora tenemos que celebrar la Pascua no matando el cordero, porque el ángel destructor no va a pasar, no poniendo la señal en los marcos, sino que ahora lo celebramos ¿en qué? En la realidad que es el Mesías, Cristo, Yeshua. Pero nunca dijo, aquí terminó, sino que dice, ahora hay que celebrar la fiesta. Apartándonos del pecado. ¿Cuántos días? Completamente. 8 días. ¿Usted se imagina que el pueblo de Dios venga a santa convocación 8 días? Y que 8 días sea una reunión de santa convocación, humillándose al Padre, humillándose a Dios y quitando todo pecado de nuestras vidas. Toda malicia. Hermanos, si el pueblo de Dios hiciera eso, el pueblo de Dios sería diferente. Es más, ya hubiera venido Yeshua, ya hubiera venido Cristo. Ahí es donde nosotros somos liberados a la carne y al mundo, al pecado, yendo a nuestra Pascua, que es Cristo, el cual nos da la liberación. Pero hermanos, el Señor puso sus fechas. Sus fechas. Y ahora tenemos que estar ¿qué? ¿Cuál es el propósito? Dice en Éxodo capítulo 19, no vamos a ir allí, pero usted apúntelo ahí, Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 dice que cuando la Pascua vino, dice, y esto harás en remembranza de la liberación. Tenemos que hacerlo para que nosotros no nos olvidemos. Usted sabe que el ser humano nos olvidamos muy fácilmente, ¿o no? Por eso el Señor se repite y se repite muchas veces, porque dice, ay, cabezones, testarudos. Y aún así, repitiéndose, aún así todavía decimos, no, así no es. No. Miren lo que dice la última cita que ahí tienen. Si los hijos de Israel necesitaban el beneficio de aquellas santas convocaciones en su tiempo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en estos últimos días de peligro y conflicto? Si los habitantes del mundo necesitaban entonces la luz que Dios les había confiado a su iglesia, ¿cuánto más la necesitan ahora? ¿Entendieron eso así? Hoy, hermanos, el próximo sábado celebraremos la Pascua. Y estudiaremos algo acerca del calendario. ¿Por qué no ahora y por qué sí el próximo? Espérense. Porque la verdad de Dios es maravillosa. Pero el propósito es que nosotros seamos ¿qué? Liberados. En Apocalipsis 21, y ya con eso termino. Si ustedes quieren verlo, ustedes lo pueden leer del 21, del versículo 9 al 21. Pero no lo vamos a leer. Dice que en la nueva Jerusalén habrá ¿cuántas puertas? 12 puertas que representan ¿qué? Al pueblo de Israel. ¿A quiénes? A nosotros, porque esa es nuestra identidad. Y dice que vamos a leer nomás un texto. Apocalipsis 21, se los iba a decir, pero es más vale mejor que lo miren. Apocalipsis 21, y con esto terminamos. Apocalipsis 21, y vamos a leer el versículo 22. Miren, vamos a leer el 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿Y quién más? Y el Cordero. ¿El Cordero quién es? La Pascua.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermano, ¿entendieron ese texto? Mira, yo no lo había visto hasta ahorita, hasta este momento. ¿Por cuánto tiempo celebraremos la Pascua? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la libertad. Porque Él es el que va a ser nuestra Pascua por toda la eternidad. Y si no la empezamos a celebrar y experimentar hoy en día, ¿cómo usted puede pensar que va a ir al reino de los cielos y va a ver la gloria del Cordero, el cual es nuestra Pascua? Oh, hermano, empecemos a tener esa relación que Dios quiere con nosotros. Él es el Cordero. Él es el Cordero y la gloria de Dios ilumina, y el Cordero es nuestra lumbrera. Gloria a Dios. Hermanos, próximo sábado tendremos la Pascua. Prepare su corazón. Prepare su vida. Corrija lo que tiene que ser corregido. Deje de poner excusas. Vaya al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Celebremos ahora la Pascua con la verdadera Pascua, que es Yeshua, Cristo. Sin pecado alguno, dice, sin levadura de la carne. Oh, hermano, Cristo viene pronto. Y Él quiere llevarnos al reino de los cielos, donde nuestra Pascua será eterna. Oremos. Querido Padre, Señor, que es de la altura de los cielos, gloria sea a ti, Señor. Porque esta verdad que tú nos has enseñado ha sido tu verdad, porque nos la ha mostrado en tu palabra. Señor, permite que escuchemos tu voz y que seamos fieles a ti. Que seamos ese pueblo de Israel en el cual experimente la Pascua día a día. Que tú seas el que perdone nuestros pecados y que seamos fieles a los tiempos señalados, para que seamos nosotros una lumbrera a este mundo y podamos dar a través de nuestro testimonio de que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro libertador, que tú eres el que nos redimes, que tú eres el que nos santificas, que tú eres el que nos justifica. Y que, Señor, que esta verdad para muchos será una verdad nueva, pero permite que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras mentes y nuestros sentidos para entender tu voluntad. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón a ti. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén.